Estamos aquí en el primer caso de estos especiales que son de los retadores. Bien, vamos a tener en cuenta nuestro ejemplo anterior. Por acá lo tenemos, aquí está. Donde vamos a ver aquí nuestro lugar geométrico en lo que conocemos el plano cartesiano, que es nuestro dibujo tal cual, pues nos permite ver dos puntos de fuga. Lo que no dibujamos, y en esta figura se ve por excepción, es precisamente esta trayectoria o estas trayectorias semicirculares de radio infinito. Hay un solo cero infinito para un sistema de primer orden, de orden relativo pleno, entonces tiene un cero infinito. Pero ese cero es alcanzado por dos trayectorias. Estas trayectorias convergen en un solo punto, un solo cero infinito. Entonces, a diferencia de lo que nos sugiere el plano cartesiano, que hay dos coordenadas infinitas, una coordenada menos infinito y otra coordenada más infinito, en realidad, en lo que se traduce cuando vemos el plano polar extendido o el plano complejo extendido, vemos que menos infinito y más infinito no son dos coordenadas, sino son dos formas diferentes de aproximarme a una coordenada, a un punto único que se llama infinito. Bien, esto es lo que sucede en un sistema de orden relativo pleno, es decir, de un sistema que tiene ceros infinitos, tanto ceros infinitos como polos. Bien, en el caso que tenemos nosotros ahorita de un polo y un cero, un sistema de primer orden y de orden relativo cero, en esta disposición, la regla número 1 para el dominio directo me dice simplemente, ¿sabes qué? Este polo tiende a este cero acercándose por la derecha. Este polo empieza a correr hacia la izquierda y se acerca por la derecha del cero hasta converger a este. Ese es el dominio directo. Pero en el dominio complementario hay dos trayectorias. La primera trayectoria va de menos sigma a más infinito. Y la segunda trayectoria viene de menos infinito hasta menos z. Son dos trayectorias de acuerdo al plano cartesiano y solamente un polo para cubrir ambas trayectorias. Conforme este polo se va alejando, no deja de ser real este polo. Por lo tanto, nunca puede pasar al plano complejo. Este polo viaja hacia la derecha y debe encontrar una última coordenada menos infinita. Digo, más infinito. En esa coordenada no hay nada, no hay ningún cero. Entonces, ¿qué tiene que hacer este polo en esa coordenada? Pues nada. Ahora, de alguna manera, este polo, porque es el único, debe cubrir esta otra trayectoria de menos infinito a menos z. ¿Qué tiene que hacer el polo en menos infinito para cubrir esto? De nuevo, nada. Entonces, ¿cómo lo cubre? Bueno, tenemos que ver el comportamiento en el infinito de un plano complejo extendido. En el dominio complementario, este polo se desplaza hacia más infinito en el dominio cartesiano, en el plano cartesiano, en nuestro cuaderno.
Pero ¿qué hace este polo cuando sale del cordón? Empieza a escribir una trayectoria semicircular de radio infinito y va a llegar a la frontera, al punto que se llama infinito del plano complejo. Va a llegar a ese punto acercándose por más infinito. Aquí se ve claramente que más infinito no es una coordenada. Más infinito es la forma en que me acerco a la coordenada infinita. Todo esto lo recorre este polo para acercarse al infinito por menos infinito. Se acerca por este lado. Cuando alcanza el infinito, debe saltar al siguiente punto. No se puede quedar ahí. Y no puede dejar de buscar a su cero, y nada más hay uno. Entonces está este de acá. Entonces, el polo se acerca por más infinito, toca el infinito, y luego empieza a alejarse por menos infinito. Y empieza a cubrir la otra parte del aro que compone precisamente el ecuador de esta esfera, de la esfera de Riemann. Entonces, ¿qué es lo que hace este polo en realidad? Sí viaja a más infinito, pero no porque sea una coordenada, sino que se acerca al infinito o llega al infinito por más infinito, abandona el infinito por menos infinito, digamos que más menos infinito son las puertas de esa coordenada única que es infinito. Recuerden que la coordenada infinita en el plano complejo extendido es única. Y el polo salta o sale del infinito por menos infinito, continúa en el eje real hasta que le da toda la vuelta y llega hasta el cero explícito del sistema. Y de esta manera se completa el lugar geométrico. Nosotros no vamos a dibujar el comportamiento en el infinito. Este para nosotros es el lugar geométrico de las raíces completo. No dibujamos el comportamiento en el infinito. Nada más nos interesa lo que está en nuestro cuaderno, en nuestro plano cartesiano. En mente debemos tener todo lo que es el comportamiento en el infinito, eso es cierto, pero no lo dibujamos. Así es como nos explicamos que este polo cumpla con dos trayectorias que desde el punto de vista del plano cartesiano son totalmente diferentes, no están conectadas, y no hay forma de que este polo salte a esta trayectoria sin pasar por el plano complejo. Eso no puede suceder, dado que el polo siempre es real, solamente hay uno. Sin embargo, cuando vemos lo que sucede ya en un plano complejo extendido, pues es que tenemos que este polo en realidad hace una trayectoria de una circunferencia de radio infinito para llegar hasta menos z. Muy bien, de esa forma completamos nosotros este lugar geométrico. ¿Alguna duda, ingenieros? La verdad es que esto no es trivial. Sin embargo, nada más recurre a conceptos que ya conocen, que ya tienen en sus manos. Aquí viene abajo una pequeña descripción de cómo se construye este bosquejo, teniendo en cuenta este comportamiento. Sí, la regla 1, las 2 y 3 se descartan, la figura 4, que es lo que se ve, y así sucesivamente nos vamos a hasta la regla 5, hasta la figura 5, ¿no? Donde, bueno, lo que acabo de explicar aquí viene escrito, ¿no? Pero bueno, entre tanto, ingenieros,
¿Alguna duda? No, profesor. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces. Ya ustedes estudien esto, por favor. El análisis preliminar del sistema de lazo cerrado. Perdón, me estaba retirando la sudadera porque ya más calor, amaneció muy frío y ahorita ya hace mucho calor. Muy bien, lo primero es, vemos que en el lugar geométrico de las raíces directo, el sistema se atenúa rápidamente, aunque siempre es estable. ¿Por qué podemos afirmar esto? Bueno, pues porque en el caso directo, vean que este polo se acerca de inmediato al cero. Tiende a acercarse al cero. Entonces su dinámica a la salida va a ser cada vez de menor magnitud. Se va a atenuar. Va a ser menos dominante el polo. Esto, aunado a que siempre va a ser estable. Vean cómo este sistema siempre es estable, ¿no? En el dominio directo no tengo ningún problema, ¿no? Lo puedo conectar cerrado de ojos y no va a pasar nada. Al menos, no sé si no va a pasar nada de lo que yo quiero, ¿no? Pero bueno, nada malo, ¿no? Sí, el sistema siempre es estable, aunque conforme yo aumente la ganancia, el polo va a estar cada vez más cerca del cero y su atenuación va a ser mayor. Sistemas como de robots de dos eslabones tienen casi siempre la salida, en la posición de la salida, se modela así. Es por eso que los robots de dos eslabones trabajan mucho mejor, no, de un eslabón nada más, así como un péndulo invertido. Trabajan mucho mejor al lazo abierto, porque al lazo cerrado, este cero siempre lo va a atenuar. Los robots de un solo brazo son, por ejemplo, las grúas, los montacargas, que tienen un solo elevador, ¿no? Eso es un robot de un grado de libertad. Un robot que tiene un solo brazo. Cuando linealizamos nosotros el robot, vamos a encontrar que tiene una, eh, un polo y un cero. Ahora, en ciertas configuraciones, los pistones tienen esta estructura. Los pistones no son más que robots de un solo brazo. Claro, tienen un movimiento axial, no rotacional. Y eso hace que podamos modelar el sistema con una dinámica oculta, prácticamente cancelando el cero. Pero cuando el movimiento ya es radial o circular, sí ya aparece el cero. Sí, entonces es por eso que esos robots difícilmente van a verlos ustedes controlados a lazo cerrado. La razón es que se atenúan fuertemente. Otros procesos que tienen una estructura similar a esta son los intercambiadores de calor. Cuando un intercambiador de calor alcanza un proceso de saturación o el punto de saturación, es decir, por más que quemen gas, ya no se calienta más, es porque este polo empieza a acercarse demasiado a este cero. Y su salida, prácticamente, su dinámica ya no se ve. Sí, no es que no se caliente, es que ya no hay cambios. Se queda en un solo valor y por más que quieran meter gas y quemar más gas, no se va a calentar. Sí, en general los intercambiadores de calor son sistemas
casi siempre estables, no tienen mayor problema excepto cuando se conectan mal. Pero en términos generales no tienen problema de inestabilidad. Otra característica que se menciona aquí es que el lugar geométrico de raíz complementario es estable en un cierto rango. Podemos ver aquí, este polo puede todavía recorrerse hacia la derecha, en tanto no alcance, no rebase este eje imaginario, el sistema es estable. Cuando este polo lo acerco lo suficiente al origen, se va a parecer a un integrador y va a tener un coeficiente de error de seguimiento, un escalón infinito, un error cero, y va a ser sumamente preciso. Es por esto que algunos intercambiadores vienen con una retro que no tiene inversión de signo, pero esa retro no la construyen ustedes. Esa retro ya viene adentro del equipo. No sé si los diseñadores sepan de control, no sé cómo le hagan, pero ellos saben que hay una retroalimentación que tienen que hacer adentro del equipo que nosotros no podemos mover. ¿Y qué es lo que hace que el polo se haga más lento? No alcanza a pasar nunca. Pero si estamos trabajando esto bajo especificaciones, este polo se va a acercar lo suficiente al origen como para que siga siendo estable, este polo sea más lento y dominante sobre este cero, ¿sí? Y aunque no sea tan rápido, sí va a ser dominante. La mayoría de los intercambiadores de calor que yo he visto tienen una retro casi siempre lo pueden ver en la salida del serpentín. Hay un tubo muy pequeño que se regresa y así como se regresa, así se inyecta al distribuidor de vapor o de agua helada. Esa es la retro que no tiene inversión de signo y que hace que el sistema trabaje más acá. Cuando ustedes cierran el lazo y le ponen un controlador, pues obviamente este sistema va a encontrar el polo que esté más seca. Entonces eso se hace para, aunque se haga más lento el sistema se hace más preciso y se le da tiempo a ese polo de ser dominante. Tiene una tercera, el sistema nunca oscila, por ser un sistema de primer orden jamás oscila, este polo jamás pasa al plano complejo, no hay otro que lo acompañe. Y por eso es que para satisfacer estas dos trayectorias el polo le tiene que dar la vuelta a toda la circunferencia. Muy bien, ingenieros. Eso concluye el análisis del sistema. ¿Alguna duda con este análisis, ingenieros? No, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estudien, por favor, este ejemplo. Ahí viene la explicación. Y traten ustedes de entender de descubrir, ¿no? Estas características de este análisis y eventualmente, ¿por qué no?, de agregar algunas más. Bien, vamos a tomar el caso ahora de los sistemas de segundo orden. Para estudiar estos sistemas vamos a ver tres casos diferentes, dependiendo del orden relativo. Orden relativo 2, 1 y 0. Dentro del orden relativo 1 hay dos topologías, es decir, dos acomodos de los modos de control. Hay dos topologías que generan dos comportamientos diferentes. Y en el caso del sistema de orden relativo 0,
existen tres topologías, tres acomodos que pueden destacarse. Entonces, en los sistemas de segundo orden, nosotros vamos a ver 6 casos. Uno para el orden relativo pleno, realmente los otros no influyen demasiado. Y 2 para el orden relativo 1, 3 para el orden relativo 0. Entonces, bueno, pues vamos a ver el primer sistema. Tengo un sistema de orden 2, de orden relativo 2, de orden relativo pleno, lo que significa que no tiene ceros explícitos y tiene 2 ceros infinitos. Aquí puedo ver mi lugar geométrico ya trazado, ¿no? Tengo dos polos reales y diferentes. Para los cuales se ha trazado ya las reglas 1, 2 y 3. La regla 1 hace la distribución de los dominios directo y complementario sobre el eje real. La regla 2 ubica al centroide, en este caso está justo a la mitad de este segmento. A partir de ahí salen las asíntotas de 90 y 270 grados propias de un sistema de orden relativo 2. ¿Qué pasa cuando nosotros cerramos el lazo? Bueno, pues en el caso complementario, pues está bien fácil, porque este polo corre hacia más infinito, este corre hacia menos infinito y se satisfacen las trayectorias. Sabemos que al final de esta asíntota de 0 grados y esta de 180 se encuentran los ceros infinitos. Pero ¿cómo está ese comportamiento en el infinito? Bueno, es este que se muestra aquí. Este polo que está en menos sigma 2 corre hacia la coordenada cartesiana de menos infinito, que ya sabemos que no es una coordenada, sino la forma en que me aproximo a esta frontera infinita. El caso análogo sucede para el polo que está en menos sigma 1. Corre hacia la derecha, satisface la trayectoria de menos sigma 1 a más infinito, considerando que más infinito es la manera en que me voy a aproximar a esta coordenada infinita. Entonces tengo dos polos que desarrollan trayectos de semicircunferencia radio infinito y convergen ambos en un solo punto. En ese punto que se llama infinito, existen dos ceros infinitos, no uno solo, existen dos. Y eso lo sé por el experimento de Evans. Este polo busca un cero y este busca a otro cero. ¿En dónde lo van a hacer? En el punto del infinito. Aquí está. Es lo que simbolizamos nosotros con esta radio. Y es lo que simbolizamos como un cero infinito. En este caso, ahí hay dos. En el caso directo, no sucede algo demasiado, o sea, sucede algo adicional, aunque no demasiado interesante. Ya lo hemos visto antes. Estos dos polos van a chocar coincidentemente, lo podemos demostrar más adelante, o pueden demostrarlo ustedes, que el centroide está justo a la mitad. Con la regla número 4 vamos a determinar en dónde está el punto de ruptura, es decir, donde chocan estos dos polos, y podemos nosotros determinar que están precisamente en el centroide. Bueno, este polo viaja hacia la derecha, este a la izquierda y chocan aquí. A partir de aquí, uno se eleva y el otro disminuye, aparentando alejarse en este plano cartesiano. Sin embargo, al extenderse de manera infinita mientras persiguen esta asíntota,
Ambos van a escribir circunferencias de radio infinito. Corre hacia acá, hacia la coordenada infinita, corre hacia abajo y se acerca a la coordenada infinita, y ahí vuelven a encontrar a los ceros infinitos. Vean que los ceros infinitos nada más son dos, no puede haber más. Ese es el orden relativo del sistema. Y cada cero es alcanzado por un polo en dos trayectorias diferentes. Este polo alcanza al cero infinito por este lado y alcanza a este cero infinito por este otro lado. Lo mismo sucede con el otro polo. Este polo alcanza al segundo cero por aquí, por más infinito, y por esa trayectoria alcanza al otro cero, al mismo cero infinito, pero por una trayectoria diferente. Así pues, pueden ver que de la misma forma en que los polos se mueven en dos trayectorias diferentes, a los ceros también se llegan con dos trayectorias diferentes. Ya podemos ver cómo explicamos la ambigüedad del orden relativo. Aunque el plano cartesiano me sugiere que hay 4 ceros infinitos, porque hay 4 puntos de fuga, el comportamiento en el infinito me hace ver, me explica que el orden relativo del sistema no se compromete. Simplemente se duplica el uso, digámoslo así, el uso de cada modo de control, de cada cero infinito. Así, aunque esto lo debemos tener presente, nuestro lugar geométrico de las raíces, ¿dónde está? Es ya completo, es así como se muestra en la figura, sin el comportamiento infinito. Muy bien, ingenieros, ¿alguna duda? De momento no, profe. Bueno, muy bien, parece que no. Aquí viene una explicación igualmente un poco más breve de cómo se hizo este trazado. Pues bueno, estudienlo por favor, si tienen dudas pueden estudiarlo, aunque eso es un poco más breve, pues eso decía, ¿no? Vamos a ver qué análisis preliminar podemos obtener del sistema. Bueno, primero nos dice que el sistema se hace cada vez más rápido conforme aumenta la ganancia. ¿Sí? Este polo empieza a hacerse más lento, pero es el dominante. Pero el dominante no es este. El dominante es el que está más cerca del eje imaginario. Entonces este polo se va alejando del eje imaginario y se hace más rápido. Ya no depende del eje imaginario y se hace más rápido en la salida. Eso es lo primero. Y tiende a oscilar, dice aquí. Bueno, es cierto, el sistema tiende a oscilar. Vamos a poner aquí, hemos puesto 250. ¿Cómo es que oscila o cómo sé que oscila? Bueno, cuando estos polos chocan aquí, uno se desplaza hacia arriba al plano complejo y el otro hacia abajo de manera compleja o de manera conjugada, mejor dicho. Entonces aquí chocan
Estaba viendo dónde. Sí, chocan aquí y se desplazan al plano complejo. Al saltar al plano complejo, la coordenada o la componente imaginaria empieza a adquirir un valor diferente de 0. Y ese valor, ingenieros, acuérdense de sus clases de respuesta en el tiempo, ese valor es equivalente a la frecuencia con la que oscila la salida. ¿Sí? Esto significa que el sistema empieza a oscilar después de este punto. Cuando los polos han evolucionado hasta aquí, es el último punto en donde ya no oscila. Y a partir de aquí el sistema empieza a oscilar. En la realidad, ingenieros, este sistema empieza a oscilar cuando tiene ya un sobretiro del 2% o mayor. Antes del 2%, asumimos que el sistema en realidad no oscila. Sí, es un capricho de ingeniería, digamos, o un criterio de ingeniería. Sí, ahí lo pueden anotar. Calculen cuál es el ángulo que se debe desplazar estos polos con respecto al origen para que el factor de amortiguación sea del 2%. Cualquier ángulo por debajo de ese ángulo resultante lo pueden considerar equivalente al de 0 grados. Muy bien, ese es, digamos, parte del, digamos, la primera interpretación. Bueno, el hecho de que puedan ustedes aumentar o disminuir el ángulo, pues significa que pueden modificar el factor de amortiguamiento. Con ello el sobretiro, el tiempo pico y una bola de cosas, ¿no? El dominio del LGRD siempre es estable. Bueno, aquí vean que el dominio directo siempre va a ser estable. ¿Qué sistemas se comportan como esto que está aquí? Bueno, prácticamente todos los intercambiadores de calor de doble etapa se comportan así. Las válvulas de rango dividido, es decir, donde con la misma ley de control una abre y la otra cierra al mismo tiempo, están así como pistones, como sube y baja. Son dos válvulas, entonces, bueno, el modelo que siempre corresponde a dos polos reales y diferentes, o en principio dos polos reales, a veces son iguales, cuando las válvulas no son, las tuberías, las condiciones de trabajo, y cuando se cierra el lazo, podemos hacer que oscile para darle cierta precisión. Si el sistemas de nivel y tanques interconectados pueden tener ese aspecto. Muy bien, aquí se hace una pregunta. ¿Qué pueden decir al respecto del lugar geométrico de la raíz complementario? Es decir, ¿qué pasa con estos polos cuando cubren el complementario? ¿Qué le pasa a la salida del sistema? Bueno, respondan esa pregunta y ya si tienen duda, pues las podemos comentar. Muy bien. ¿Alguna duda con este análisis, ingenieros? Me parece que hay un poco que agregar después de todo, ya con todos lo que hemos establecido y y bueno, pues el contenido, ¿no?, del documento. Bueno, pues yo creo que fácilmente ustedes pueden hacerle seguimiento a ¿cómo se llama? A este documento de bosquejos, ¿no? Pero bueno, si no hay ninguna duda, pasaríamos a ver ingenieros. Debo dejarlos yo después de esta sesión. Ya faltan 3 minutos. Vamos ahora sí rápido. Debo dejarlos yo después de esta sesión. Yo los vería el día de mañana. Tenemos clase, sí, ¿verdad? Miércoles. Sí, profe, tenemos clase. Oiga, Y el jueves también, ¿verdad? Y el jueves también, ¿verdad? Bueno, miren, el día de mañana yo tengo que atender una situación médica. Entonces, el día de mañana no voy a poder estar con ustedes.
yo voy a regresar aquí a casa, a su casa voy a estar acá como, no sé, yo creo que después de las 3:30. Aunque me voy a ausentar desde las 9, yo creo que hasta las 3:30 voy a regresar. Entonces, bueno, el día de mañana no están ustedes, los veo ustedes ya el jueves. Para ese momento, lo que les voy a pedir, por favor, es que lean, en caso que desean hacerlo, estúdienlo a rigor. Ya lo pueden hacer ustedes. El comportamiento de los sistemas de orden 2 y orden relativo 1. El caso A es probablemente el más sencillo de todos, es el más común. Muchos pistones que tienen de una sola carrera, ¿se acuerdan que les dije que estaban modelados con un polo y un cero? Bueno, supongan que un pistón normal es así con esto, y esto es una dinámica oculta. Y se le agrega esta otra dinámica y es la que realmente controlamos. Sí, entonces, bueno, este es un ejemplo clásico, es un ejemplo válido. Les voy a suplicar que lo lean ustedes, que lo vean. Por lo menos este ejemplo, ¿no? En realidad, miren cómo ya la explicación de cómo se traza el bosquejo va siendo cada vez menor. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene, ¿no? Es decir, ya hemos visto muchas de ellas. El segundo caso difiere en la posición del cero con respecto a los polos. Este es un caso un poco más entretenido. Si quieren, ya lo podemos ver juntos el jueves. Pero entre tanto, de aquí al jueves les voy a suplicar que vean este primer caso, el caso A, digamos, es el 2.2.2. ¿Sale? Muy bien, ingenieros, debo dejarlos. Me voy a atender ahorita una diligencia. Espero yo verlos el jueves ya sin mayor inconveniente. Profe, Ingenieros, me gustó verlos. Espero que tengan un excelente inicio de semana, que hayan descansado. Cuídense mucho, cuiden a todos los suyos. Yo los veo aquí el jueves, ingenieros. Que tengan buen día. profe, Hasta una luego, pregunta maestro. rápida. Buen día.